Hola a todos. La etapa de mastering o masterización es una etapa súper importante para que nuestra música suene bien. Podríamos decir que masterizar es un arte y al principio es algo bastante difícil de hacer. Pero si separamos esta etapa en distintos pasos, de a poco vamos a poder aprender a masterizar nuestra música. ¡Sí! ¡Se oye bien! Así que hoy les traigo un tutorial para aprender a masterizar de principio a fin. Antes de empezar, una aclaración. Este tutorial no pretende reemplazar a un estudio de masterización. Si estás creando música para un disco y tenés el presupuesto, lo ideal es masterizar en un estudio especializado. En un tutorial anterior vimos cómo mezclar de principio a fin, que si no vieron ese video se los dejo por acá arriba. En este video mezclamos este proyecto que ahora vamos a masterizar. Escuchemos primero cómo suena esto así. Para masterizar podríamos hacerlo desde este mismo proyecto, agregando los efectos necesarios en la pista master, o también podríamos renderizar el proyecto y masterizar en un proyecto nuevo. Yo lo voy a hacer de esta segunda forma, principalmente porque estoy grabando la pantalla y no quiero sobrecargar al procesador con los efectos de la mezcla. Renderizo a la misma frecuencia de muestreo que grabé los instrumentos, que es 48.000 Hz, en estéreo, que es lo usual, y en formato WAV de 24 bits para no perder calidad. Nunca rendericen a MP3 en esta etapa, siempre usen un formato sin pérdida de calidad cuando pasan el proyecto de la mezcla a la masterización. ¡Entendido! Ahora cargo el archivo WAV en un proyecto nuevo. Ahora sí empecemos con la masterización. En un video anterior vimos que la cadena más básica para masterizar un audio es de un ecualizador y un limitador. Estos dos efectos son los que en mi opinión son los efectos indispensables para toda masterización. Para que una canción suene bien no necesitamos agregar un montón de efectos en la masterización, sino que tenemos que tener un objetivo con los efectos que agregamos. ¡Eso es muy importante! Empecemos entonces con estos dos efectos y luego vemos qué otros efectos más podemos agregar si es necesario. Voy a agregar el limitador primero, ya que nuestra percepción del sonido cambia con el volumen. Agrego el Loud Max en la cadena master, un limitador gratuito y súper transparente. También voy a agregar un medidor de la sonoridad después del limitador. Voy a usar el Julian Loudness Meter, un medidor gratuito y muy bueno. El orden de los efectos acá es muy importante, el medidor siempre tiene que ser el último efecto, ya que si no, no va a medir los cambios que hagamos con el limitador. ¡Ay, no! No tenía idea. Ahora le voy a dar play a todo el proyecto para ver el nivel del loops integrado. Como ven, tenemos un nivel de menos 19 loops integrado. Por si no saben qué es esto de los loops son una unidad de sonoridad para medir qué tan fuerte nos suena un audio o una música. Hay distintos valores de loops en los medidores, el valor que nos importa ahora es el del loops integrado, que mide la sonoridad del total de la canción. Ahora tenemos que usar el limitador para llevar el nivel a un nivel más fuerte, ya que si no hacemos esto, nuestra música no va a sonar a un volumen competitivo. ¡Enterado! Hago una aclaración, esta música de ejemplo va a sonar en un tutorial junto a mi voz, así que no la voy a llevar a un volumen muy fuerte, sino que voy a apuntar más o menos a un valor de menos 13 loops. Si recién están empezando a masterizar, yo les recomiendo que apunten más o menos de menos 14 a menos 12 loops, que es un nivel seguro. Y si ya tienen experiencia, el nivel lo van a decidir ustedes. En otro video que hice hace un tiempo, hablé más a fondo sobre este tema. Se los dejo por acá arriba por si les interesa. Entonces, en el limitador, voy a usar el control del umbral para expandir el sonido. Y con el control del Loud, que controla el techo del audio, voy a limitar más o menos a menos 1. Además activo la opción de ISP para que el True Peak no pase de los menos 1.
listo, ya tengo el nivel que estaba buscando. Al final igualmente lo voy a volver a revisar. Aclaro que no tienen que usar exactamente estos mismos valores que estoy usando yo, sino que esto depende de la música que estén masterizando. Ahora voy a agregar un ecualizador para balancear las frecuencias de la mezcla. Voy a usar el TDR Nova, que es un ecualizador gratuito y muy bueno. Lo agrego en la pista del audio. Así, si en algún momento los efectos que agregue previos al limitador hacen que el audio sature, lo voy a ver en el medidor de la pista. Acá en el ecualizador voy a desactivar una banda, así solamente uso 3 bandas, una para los graves, una para los medios y una para los agudos. Antes de ecualizar voy a usar un filtro de paso bajo para determinar la frecuencia de cada banda. Primero escucho hasta dónde van los graves. Y hasta dónde van los medios, que va a determinar el inicio de los agudos. Ahora ajusto las frecuencias de las bandas y uso un filtro de low shelf en la banda de los graves y un filtro de high shelf en la banda de los agudos. Ahora voy a bajar la ganancia de los graves y la ganancia de los agudos. Y voy a ir subiendo la ganancia hasta que mi oído me diga que es suficiente. Y luego voy a acomodar la ganancia de los medios. Por último voy a ajustar un poco el control de salida para compensar por lo que subí con la ecualización. Después del ecualizador podemos agregar un compresor para balancear las dinámicas. No siempre es necesario, pero si queremos que las partes suaves no queden tan suaves, o si queremos unir el sonido de las distintas partes, esto lo podemos hacer con un compresor. Muy astuto, ¿eh? Voy a agregar el TDR Kotelnikov, un compresor gratuito y muy bueno. Acá primero voy a ajustar el valor del umbral y del ratio para agregar compresión, y con el control del Makeup voy a compensar por la compresión. Ahora voy a hacer doble clic en el control de Dry Mix para convertirlo en un porcentaje de Wet y Dry. A la derecha, hacia el 0%, tenemos todo el sonido original sin procesar. A la izquierda, hacia el 100%, tenemos el sonido procesado. Y en el medio, tenemos una mezcla de ambos sonidos. Esto se llama compresión paralela, y me parece una buena opción para agregar compresión sin agregar demasiado. Otro efecto que podemos agregar en esta cadena es un saturador. Al igual que el compresor, no siempre me parece necesario, pero si queremos darle un toque analógico o un poco más de sabor a la mezcla, esto lo podemos hacer con un saturador. En este paso, incluso podríamos hacer nuestra música lo-fi, por ejemplo con el isótope vinil, que emula el sonido de un vinilo.
O también podríamos usar el Tape Cassette 2 que emula el sonido de un cassette. Igualmente yo no quiero hacer esta música lo-fi, así que voy a agregar un plugin de saturación llamado Saturation Knob, que es gratuito y funciona muy bien. Este saturador es muy fácil de usar ya que tiene solamente dos controles principales. Con este control agregamos saturación y con este control manejamos el modo del saturador, que lo voy a dejar en neutral. Voy a agregar solamente un poco de saturación, ya que si agrego mucha esto no va a sonar bien. Ahora con este control de la derecha voy a bajarlo un poco para compensar por el volumen ganado con la saturación. Otro efecto más que podríamos agregar es un efecto para controlar la imagen estéreo. Al igual que el compresor y el saturador, no me parece siempre necesario y solamente hay que agregarlo si queremos expandir la imagen estéreo de nuestra mezcla. Con los efectos de este tipo tenemos que tener cuidado para que no afecten partes de la mezcla que no queremos, que son los graves. ¿En serio? Los graves de nuestra mezcla los queremos en mono, ya que si no van a perder fuerza. Para ampliar un poco el estéreo de esta mezcla voy a agregar el A1 Stereo Control, que es gratuito y tiene una función de bajo seguro. Primero voy a activar esta opción y voy a ajustar la frecuencia a un valor seguro. Ahora voy a ajustar el control del ancho estéreo para expandir un poco el estéreo. Pero solo un poco, ya que no me gusta abusar de estos efectos. Ya tenemos la cadena de masterización lista. Ahora voy a hacer unos últimos ajustes a este audio. Voy a hacer zoom y voy a quitar el silencio del principio. Y voy a agregar un pequeño fade out al final. Ahora voy a revisar los valores de luz del medidor y de paso voy a escuchar una última vez esta canción. También podemos escuchar la masterización en otros dispositivos, por ejemplo en un celular o en un equipo de música viejo, para ver cómo se traslada a otros dispositivos. Por último voy a renderizar el audio. Acá voy a desactivar la opción de cola, ya que no quiero que me agregue nada extra en el audio. En frecuencia de muestreo voy a elegir 48.000 Hz, que es la que usé para la mezcla, y es la frecuencia de muestreo estándar para audio para video. En formato lo voy a dejar en WAV de 24 bits, para que no pierda nada de calidad. Hoy en día todas las plataformas de streaming aceptan este formato, así que me parece una buena opción. Y le doy a renderizar. Listo, ya tenemos el proceso de masterización completo. Si quieren exportarlo también en MP3, eligen el formato MP3 y acá les recomiendo que usen la calidad máxima, que es 320 kbps. Y si quieren exportarlo para grabar el máster en un CD, cambien el formato a WAV de 16 bits, activen la opción de editor en el máster y en la frecuencia de muestreo usen 44.100 Hz. Este es el formato estándar para audio para CDs. Bien, les voy a compartir los audios y el proyecto de esta masterización para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo, por si quieren ver en detalle el proyecto o practicar lo que hicimos hoy. Además les voy a compartir los stems originales de esta canción de ejemplo para que puedan practicar todo el proceso de mezcla y mastering desde cero. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.